En la semana pasada, recuerdan todos ustedes que estuvimos haciendo una introducción, hablando un poquito de historia acerca de cómo se canonizó o cómo se canonizaron, cómo se le dio entrada a algunos libros en el Antiguo Testamento. Y básicamente quedamos a las puertas del canon, porque hicimos un poquito de historia, hablamos de el Pentateuco. De eso no había que buscarle mucho porque era la ley. Y si nosotros leemos inmediatamente después del libro de la ley, está el libro de Josué. ¿Y cuál fue la recomendación que el Señor le hizo a Josué, que Moisés le hizo a Josué, en el mismo capítulo 1, versículos 7 hasta el 9? La revelación dice: esfuérzate y sé valiente. Ya lo había dicho anteriormente, pero esfuérzate y sé valiente. Y luego le repite: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea que el libro de la ley estaba desde Moisés mismo, siendo un faro de luz, una iluminación para todo su pueblo. De manera que no había o no hay ninguna controversia en lo que se refiere a partir de la número 8, mi hermano Jonathan. No había ninguna controversia acerca de qué pasaría con la ley, porque la ley en ese momento era el canon. Todo el mundo tenía que aceptar de que si había palabra de Dios, eso eran los escritos de Moisés. Los escritos de Moisés tenían la característica de que no son un invento de Moisés, bajo ninguna circunstancia, sino que más bien era lo que la tradición oral desde Abraham, pasando por los patriarcas, hasta Moisés, habían recibido todos los hijos de Israel. Pero yo les decía que no existía en este punto tal cosa como un libro, sino que lo que había era algunos rollos, ciertos rollos. Dentro de esos rollos, entonces, inmediatamente aparecieron otros rollos más que hablaban acerca de la cultura y de la aplicación de la ley. Rollos que evidentemente estaba la mano de Dios puesta ahí dentro. Pero, ¿dónde estaban esos rollos? ¿Ustedes recuerdan lo que yo dije? Esos rollos estaban en los tiempos previos a David. Esos rollos andaban rodando con ellos y quedaban siempre en el tabernáculo. Solamente había un juego de esos rollos. Y solamente tenían acceso a esos rollos los sacerdotes, los levitas. A eso no se le podía poner la mano. Eso tenía la misma categoría que las cosas sagradas del tabernáculo. Siempre que se deterioraban, sacaban uno nuevo y había que ponerle muchísima atención a lo otro porque era Dios mismo personificado que estaba en esos rollos que te estaban deteriorando. Eso lo dije la semana pasada, ¿lo recuerdan? Pues, cuando se destruye el templo de Jerusalén, que no es más que otra cosa, que no es más que la sustitución de ese tabernáculo que rodaba con ellos, a ponerlo en un lugar en específico, en Jerusalén. Entonces los rollos no salen del templo. ¿Usted quería saber qué decía el rollo? Pues usted iba al templo y escuchaba, y la tradición oral mantenía, o sea, así como yo acabo de recitar, segunda de Timoteo 3:16, porque toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así, de esa manera, se sabían
los hijos de Israel desde pequeño las escrituras. O sea que no había tanta necesidad de que la tuvieran como nosotros escrita en un papel, en un papiro, en lo que sea, porque la tradición oral era tan fuerte que se mantenía cada palabra, cada grafo en los corazones y en los cerebros, en la mente y en el corazón de cada uno de ellos. Cuando llegan los asirios, por un lado, se llevan las 10 tribus, y posteriormente llegan los babilonios con Nabucodonosor, y se llevan a todos los que están ahí para Babilonia, para Mesopotamia, destruyen el templo, porque el templo, de verdad que yo no me lo puedo imaginar. Un lugar que era algunas 10 veces el tamaño de este lugar, revestido de oro por dentro, con madera preciosa, con artículos de bronce, una cosa extraordinaria. O sea, los capiteles de la columna de afuera del templo eran, yo no recuerdo, pero tenían que ser como 5 veces mi altura, hechos de bronce macizo. O sea, eso era una cosa que yo no me imagino el caldero donde vaciaron ese bronce para hacer eso. Eso es una cuestión extraordinaria. Y todo eso servía, o sea, era deseable. Pues cuando llegan los babilonios, destruyen todo lo que pueden, como es costumbre, y saquean todos esos bienes que habían ahí dentro. Lógicamente querían todas esas maderas, todas esas obras de arte, todo lo que hicieron los israelitas hasta ese momento. Ahora entra en peligro, en este punto, entra en peligro los libros, la ley, los profetas, todo lo que ellos habían atesorado, las explicaciones propias de la ley. Durante todos esos años, así como nosotros hacemos aquí, cada palabra, cada expresión de la ley, de los profetas, había sido explicada, y eso tiene un valor riquísimo. Imagínense que nosotros pudiéramos tener desde el primer sermón de Mr. Rathi, pasando por todos los estudios de esos hermanos que vinieron, hasta pasando por esos grandes hombres que tuvimos acá, por don Baudilio, por toda esa playa de gente que se dedicó a estudiar y a sacar bellezas de la palabra. Imagínense que nosotros lo tuviéramos en la mano. Todas esas cosas disponibles, que uno fuera y pudiera ver el video de el primer culto de Mr. Rathi, o qué sé yo, de uno de esos hermanos poderosos que tuvimos, de Cochrane, aquí arriba. Había el peligro de que se perdiera sobre todo la base fundamental y esos escritos cuando los babilonios se llevaron a los judíos, a los de Judea. Ellos, por la formación que tenían, podían hasta cierto punto, es concebible que preservaran durante un tiempo esas memorias. Pero iba a llegar el momento en el que se iban a perder. La mano de Dios actúa y 70 años después ellos regresan a Jerusalén, con la suerte de que Esdras consigue alguno de los libros. Y para que esto no se perdiera, entonces, se hace una especie de recopilación de esos libros tan importantes. Entonces ahí aparece lo que nosotros podríamos llamar el primer canon de la Escritura.
conforman entonces el primer canon de la Escritura, lo que los hebreos llaman el Tanaj o Tanakh, que es simplemente la T de la ley, de la Torá, T de Torá, N de los Neviim, que son los profetas en hebreo, y la K de los Ketubim, o sea, Tanaj, así como escribimos David, ¿se acuerdan? DVD, TNK, Tanaj. Estaba compuesto entonces por la ley solamente, por los profetas, y dentro de los profetas estaban desde Josué, que es considerado profeta, hasta, no llegaba hasta Zacarías, desde Josué, y ahí entraba el libro de Ruth. Una cosa extraña, y sobre todo lo que pasó también con el lado de los Ketubim, que ahí entraba historia, entraban los salmos, entraba todo lo que era poética, y al final entraban dos libros extraños. Uno era el libro de Esther, el libro de Cantar de los Cantares, y el libro de Crónicas, que era primera y segunda de Crónicas juntos, el libro de Crónicas, que era historia como el libro de los Reyes, pero estaba completamente bien definido. ¿Cómo hicieron esa recopilación? Porque yo le acabo de decir que ellos habían guardado, atesorado un paquete de escritos, un paquete de historia dentro del templo, que tenía que haber cientos de miles de libros, me imagino yo. Tenía que haber literatura, muchísima literatura, y sobre todo mucha literatura inspirada, mucha revelación de Dios. ¿Cómo llegan a esto? ¿Cómo llegan a elegir? Lo de la Torá, ya esto es bastante simple, ¿verdad? Los 5 libros ya. Pero vamos a ver cómo eligen los Neviim o los profetas y los Ketubim. ¿Cómo lo eligen? Bueno, ellos se forjan ciertos criterios. Y aquí vienen los criterios, que fue lo último que dije de la parte de la semana pasada. Criterios de aceptación. Para la preparación o la aceptación de los escritos después de Moisés, entonces aparece algo que Moisés instituyó, que es el Sanedrín. El Sanedrín, por consejo de Yetro, Moisés llega a la conclusión de que necesita personas idóneas para que gobiernen con él, para que hagan el trabajo y no se le cargue demasiado. Entonces, siempre dentro del pueblo de Israel habían al menos 70 ancianos. Ancianos que eran señalados como tales por su sabiduría. Entonces, el Sanedrín estaba compuesto por, inicialmente, 70 de esos ancianos reconocidos y Moisés. Eran 71. Hasta los tiempos de nuestro Señor, el Sanedrín siempre estuvo compuesto de 70 personas. 70 personas que supieran acerca de la ley. 70 ancianos, que es una evocación del consejo que le dio Yetro a Moisés, y que también era el sistema legislativo, porque ¿qué era lo que hacían los 70 ancianos? Eran dirigir, eran sacar leyes, era legislar para que el pueblo estuviera en paz o se mantuviera en paz. O sea, el sistema legislativo, lo que nosotros tenemos ahora como senadores y diputados, eso era el Sanedrín en los tiempos posmosaicos, en los tiempos después de Moisés. Entonces son estas personas, llegado
el momento del regreso de Babilonia, los que establecen este canon. ¿Qué libros son importantes que se mantengan como libros inspirados, como libros que son regalos de Dios mismo? Entonces, sin el templo, una vez eliminado el templo, se comienza a hablar acerca de una religión judía. Porque los judíos no era religión, los judíos era un estilo de vida, una norma de vida, era una forma, era como decir taíno. ¿Por qué taíno? ¿Se han puesto a pensar por qué los taínos eran taínos? Taíno era porque era una forma de gobierno. ¿Por qué nuestra isla estaba dividida entre ciguayos, taínos y caribes? ¿Qué diferencia podía haber entre uno y otro? No, eran formas de vida. Los caribes eran malos, eran peleoneros, eran medio rarosos. Los taínos eran tranquilos, gente. Los ciguayos mejor no se metan con ellos porque eran gente que defendían muy bien su territorio. O sea que eran estilos de vida, no eran formas de gobierno. De la misma manera, el ser judío o el hablar de judío no se hablaba de una religión, sino que se hablaba de un estilo, de una forma de vida. Cuando Esdras llega a la Jerusalén toda devastada, sin templo, sin columnas, sin muralla inclusive, o sea, estaba toda destruida. Entonces entiende que hay la necesidad de formar y afianzar y de reconocer y mantener esas prácticas de vida que ya habían sido dadas a ellos y que tenían arraigadas dentro de sí todos esos que se llamaban judíos en ese momento. Fíjense que no hablo de hebreos a partir de este momento, hablo de judíos. ¿Por qué hablamos de judíos? Porque se podía hablar de hebreos antes de que los asirios se llevaran las 10 tribus. Cuando se llevan las 10 tribus, ya no quedan hebreos, quedan solamente las 2 tribus del sur, y las 2 tribus del sur es una sola prácticamente, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, y a partir de la tribu de Judá es como se multiplica este asunto, y como eran de la tribu de Judá, ya no eran hebreos, sino eran judíos porque era de Judá. Eso tiene que quedar bastante claro. La próxima vemos cómo conformaron, qué libros trajeron estos ancianos del Sanedrín para ponerlos como los libros inspirados. Aquí aparece por primera vez la Tanakh, que está compuesta, como ven acá, de la Torá, o sea, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios. Entonces, dentro de los profetas aparecen Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que eran un solo libro. Samuel y Reyes eran un solo libro. Después, posteriormente, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y hay 12 profetas que todavía nosotros mantenemos que se llaman los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Miqueas, Jonás, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El canon hebreo mantiene esta forma de presentar los libros. Finalmente están los Ketubim, o los libros poéticos o sapienciales, y ahí no hubo mucho problema por los criterios de aceptación. Están los Salmos, está Job, está Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Coelet, Lamentaciones, Esther, y aquí aparecen algunos otros que no son propiamente literatura poética. Hasta Lamentaciones no había mucho problema por los criterios que manejamos el miércoles pasado.
Pero aquí aparece Esther. Eso era un rompecabezas para los ancianos, porque ustedes saben que en el libro de Esther no aparece la palabra Dios en ningún sitio. En ninguna de sus acepciones, ni Elohim, ni Adonai, ni Jehová o el tetragramatón, no aparece eso en ningún sitio. ¿Cómo lo metemos ahí? Arena de otro costal. El libro de Daniel tenía méritos propios para entrar. Pero Daniel tenía el problema más grande de todos los libros que podían haber elegido para entrar. ¿Alguien recuerda los criterios de aceptación? ¿Tú recuerdas cuando menos dos? Que había sido escrito en Israel. ¿Y dónde fue escrito el libro de Daniel? En Mesopotamia. Entonces, ¿cómo entra Daniel al canon hebraico? Está difícil. Eso lo vamos a explicar si tenemos tiempo más para adelante. Los libros de Esdras y Nehemías eran libros que, como ustedes pueden entender ahora mismo, eran los libros más recientes que habían hecho. Porque aparece precisamente, después esos libros aparecen exactamente, son los que narran la deportación, el regreso de la deportación de Babilonia. Eran libros completamente nuevos, eran libros muy frescos. Un verdadero problema para entrar ahí. Y luego está el libro de Crónicas, que es historia, que tiene muchas cosas repetidas con el libro de los Reyes. Los que han leído Crónicas se dan cuenta de que es una especie de reafirmación de muchas de las cosas que se pueden leer en el libro de los Reyes. Samuel y Reyes estaban juntos, eran un solo libro hasta ese momento. Y lo más importante o lo más destacable de acá es que en este canon, en esta forma, recuérdense que hasta este momento, hasta el momento en el que se eligen estos libros, no hay lo que nosotros llamamos un códice. Un códice es un lugar en el que todos esos libros están uno atrás de otro. Lo del códice aparece más adelante, sobre todo en algo que yo hice una introducción, que es el asunto de la Septuaginta. Si ustedes miran el orden en el que están puestos eso, ustedes dirían que es el mismo que aparece en nuestras Biblias. ¿Hay algunos de los libros que están ahí que no aparecen en nuestras Biblias? No se ven, pero yo los leí ahorita. Owelet. Está bien, estamos poniendo atención. Pero realmente no hay diferencias entre los libros que tenemos nosotros y estos libros que aparecen acá. Pero sí hay diferencia en el orden en el que están puestos. Recuérdense que esto es TNK. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, no hay problema con eso. Pero aquí aparece Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y aparecen todos los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Nosotros no tenemos eso así. Nosotros tenemos a Esther, tenemos a Ruth, tenemos a Job, tenemos a Salmos, tenemos a Proverbios, tenemos a Eclesiastés, y de ahí en adelante aparecen estos libros sapienciales y vuelven a aparecer entonces posteriormente los profetas, empezando por Isaías, Jeremías, Oseas y los del grupo de los 12 pequeños. O sea que el orden en el que están puestos como canon es diferente al orden en el que estamos nosotros leyendo.
nosotros leemos, vamos a ver si un poquito más adelante, ahí volvemos a los criterios de aceptación como lo habíamos visto. No, más adelante, un poco más, una más, ok. Aparecen 4 criterios importantes, que eso debía ser insoslayable. O sea, eso no se puede dejar de lado bajo ninguna circunstancia. Si algo no cumplía con esto, se salía de una vez. Ninguno de los libros podía chocar de ninguna manera con la Torá. Y eso es evidentísimo, más que lógico. Cualquier libro que chocara con la ley de Moisés, bajo cualquier circunstancia, aunque sea que dijera, quedaba fuera. El segundo criterio, solamente podía ser escrito en Palestina. Si estaba fuera de Palestina, el libro tenía que haber sido escrito en hebreo, ni una sola palabra que no fuese en hebreo. Y ustedes saben que el libro de Daniel, por ejemplo, tiene un pedazo en arameo. Hay otro libro que tiene un pedazo en griego. Todos los libros debieron ser escritos antes de la llegada de Esdras en el retorno a Jerusalén. Y el criterio más importante que no sale aquí, en ese punto, era que se conociera el autor del libro. Porque hay muchos libros de lo que ellos encontraron que no se conoce el autor, sino que son lo que se llama pseudoepigráficos. Por ejemplo, hay un libro muy importante que es el libro de Enoc. Hay referencias en nuestra palabra acerca del libro de Enoc. Igual que hay referencia acerca de los macabeos, de primera y segunda de Macabeos, en el libro de Corintios. El apóstol Pablo hace referencia a ello. Pero del libro de Enoc, se sabe que Enoc no pudo haberlo escrito, porque es un libro de historia, y Enoc es parte de la prehistoria de los judíos. Entonces, evidentemente que solamente es pseudoepigráfico, es algo que no es lógico. Entonces, eso elimina el libro de Enoc, como elimina el libro de los Macabeos, el libro de Tobit, porque evidentemente no fue Tobías que lo escribió. Y así se eliminan una serie de libros que van a formar parte de otros cánones. Este es lo que se conoce como el canon de Jerusalén. Pero hay otros diversos cánones. Ya les había hablado del canon de Samaria, del canon samaritano. Se lo dije, que es la misma Torá, exclusivamente la Torá, pero con algunas variaciones que yo personalmente no conozco, ni he profundizado acerca del tema. Vamos a ver la Tanaj. No hay posibilidad de hablar del Antiguo Testamento sin hacer un ejercicio histórico bien serio, por lo que les había dicho. Recordemos a Josué, capítulo 1, versículos 7 hasta el 9. La historia de Israel desde Moisés hasta las deportaciones. Eso no podía estar fuera de la Tanaj. Hay numerosos escritos, muchísimos escritos, como yo le había dicho, escritos importantísimos, escritos que eran notas acerca de personajes que son muy importantes y que tenían relevancia no solamente histórica, sino también hasta profética. Otra de las cosas por las que no debía entrar el libro de Daniel es que los profetas
o los Nevi'im, el segundo grupo del que nosotros hablamos, no podían ser simplemente historia. Los profetas no era que hablaran de su época y de lo que pasó en su época, sino que tenían que tener proyección hacia el futuro. Y en el libro de Daniel, ellos no veían proyección hasta el futuro. Hay una anécdota interesante acerca de uno de estos muchos libros de los que yo hablaba, de personajes muy famosos y de profetas que tenían categoría de profetas que no entraron al Antiguo Testamento, porque hay uno de esos libros, miren lo capcioso que puede ser ponerle en la mano la responsabilidad a un ser humano acerca de elegir cuáles son los libros que van a entrar en el canon. Había uno de esos libros que es muy importante, pero que hablaba de que los hombres no podían dejarse la barba, y sobre todo esa barba que usan la gente del Sanedrín. Pero ¿quién era que iba a elegir los libros? ¿Y cuál era la característica principal de ellos? Son unos viejos balbuces todos. Entonces, por esa cuestión, porque eso entraba en contradicción con su forma de vivir, sacaron ese libro como uno de los libros del canon. Vamos a hablar acerca de los profetas. Aquí entra ese criterio del que yo les decía, que dentro de los libros proféticos teníamos que saber exactamente quién escribió ese libro. Que no fuera que alguien lo escribió o de la escuela de alguien lo escribieran, sino que se sabía, por ejemplo, en el libro de Jeremías, se sabe que Jeremías escribió hasta el capítulo 31 o hasta el capítulo 34 de su mano. Que hay algunas cosas en el capítulo 44 y más allá que se dice que es de la escuela de Jeremías, pero tiene profundidad profética y se sabe que Jeremías debió haber actuado sobre ello. Entonces ya ahí no hay discusión. Esto también elimina la parte aramea del libro de Daniel y la parte griega de cualquier otro de los libros. Porque si el autor era hebreo, no iba a escribir en griego. Puede ser que haya escrito en arameo, pero cuando se trataba del libro, tenía que haberlo escrito en hebreo. Porque la tradición decía, o dice, todavía se mantiene la tradición, la palabra dentro de los judíos nunca se lee inicialmente en otro idioma que no sea hebreo. Ellos tienen, donde quiera que ustedes vayan, váyanse no a Israel, a Nueva York, por ejemplo. En el culto de Shabbat de los judíos, lo primero que hacen es la oración en hebreo y la lectura de la palabra también en hebreo. Luego, posteriormente, si la congregación es de habla inglesa, se explica el texto hebreo en inglés y se sigue hablando en inglés acerca de ello. Pero realmente el arranque, el inicio, tiene que ser en idioma hebreo. Y como tal, el libro debía haber estado escrito originalmente, previamente, en el hebreo. El Sanedrín utiliza este criterio para aplicar un filtro muy práctico para aceptar la parte de los profetas. También es fundamental que no choque con la tradición oral, porque la tradición oral no está, y esto es importantísimo, no está en la cabeza de una persona. A mí me maravilla si hubiera más gente joven acá, pudiéramos hablar un poquito acerca de Bitcoin. De Bitcoin. De la moneda. El Bitcoin ha sido concebido, y yo creo que tiene mucho de Tanaj, ha sido concebido con un criterio parecido a este.
Usted no puede hacer una transacción usted solo, sino que todas las máquinas del mundo que pueden bregar con eso tienen que validar una transacción que alguien hizo, no importa qué parte del mundo sea. Eso hace que sea descentralizado. Y eso tiene una importancia grandísima, porque no hay errores, no puede haber errores matemáticos. Si todo el mundo sabe dónde se hizo la transacción y cada uno tiene un criterio de aceptación para esa transacción, entonces tú no puedes hacer trampa. Y el Bitcoin está pensado así. De la misma manera, la ley, los profetas estaban en la conciencia y en el corazón de todos esos, yo iba a decir viejos, pero a lo mejor no eran tan viejos, de todos esos señores que estaban ahí. De manera que tú no podías cambiar nada sin que todo el mundo se diera cuenta. Y como estaba escrito en su ciencia, en su corazón, en su cerebro, desde que había un pedacito malo, lo sacaban. Y constituía la tradición oral, que era el criterio principal de la conservación de las escrituras. Otra de los criterios de aceptación es que lo que sea que se dijera como profecía tenía que haber sido dicho en Tierra Santa, en la Palestina, de antes de Esdras, para los profetas. Finalmente, los Ketubim, la parte final. Ahí vimos los Nehilim y ahora vamos a ver los Ketubim. Aquí entran los que sobreviven a la tradición oral. No deben entrar todos esos libros que se crearon en Babilonia o en Persia, de las primeras 10. Pero entonces entra Daniel, que es un rompecabezas. Entra Job, que yo quisiera que alguien me diga, ¿dónde se escribió Job? ¿Dónde se desarrolla Job? ¿En qué parte de la historia se desarrolla Job? No hay forma de saber dónde fue que se dio la historia de Job. Dígame. ¿Qué? No te oigo. No. En Génesis no se menciona Job. La cuestión es que ahí está complicado. Vamos a dejarlo ahí. Porque ahora mismo, ustedes pueden salir a buscar dónde se desarrolla la historia de Job. Y se buscan todos los libros que hay escritos acerca de Job. Y no van a encontrar dónde fue que se desarrolló. Pero también, si ustedes buscan en qué época se desarrolló la historia de Job, no hay manera de saberlo. Porque no hay nada escrito. Es solamente lo que dice el libro, es lo que nosotros conocemos. Esto entra un poquito en conflicto con el asunto este. Está el libro de Ruth. Cuando vimos en la ponencia anterior las mujeres de la Biblia, ¿verdad? Vimos a Ruth. No vamos a profundizar en ello. Yo sé que las mujeres estudian intensamente este personaje, pero Ruth no es, yo diría que ni siquiera es cristiana. Es moabita. Eso es un lío. Está Cantar de los Cantares. Otro problema para que aceptaran Cantar de los Cantares, porque Cantar de los Cantares es erótico. Porque Cantar de los Cantares no es nada que presente doctrina, que enseñe cómo se deben hacer las cosas. Posteriormente, hay un rabino judío que es como el papá de los rabinos, como el non plus ultra de cómo debería ser un rabino, que
que es como la persona más respetada dentro del ámbito judío. No sé si ustedes han oído hablar de Rambán o de Maimónides. ¿Han oído hablar de Maimónides? Bueno, de la escuela de Maimónides dice uno que no hay un libro más divino que Cantar de los Cantares, que es el libro que más se parece a lo que el Señor quiere de una relación entre nosotros y Él. Él lo sublimiza. Y entonces, por una causa más o menos así, el libro de Cantar de los Cantares entra dentro del canon de los judíos. Y el libro de Esther entra de carambola por votación, porque el primer criterio lo escribió Esther. Todos sabemos que no. Y ya eso tumba el libro, lo elimina de los posibles candidatos al canon. De manera que, hasta aquí quiero llegar, de manera que el criterio de aceptación, aun cuando fue impuesto por esa gente del Sanedrín, hemos visto que en 2 ocasiones, tanto para incluir como para excluir, no es como muy respetado. Se elimina un libro que es profético, que es de Tierra Santa, que tiene todos los méritos, pero como tiene un pedazo que tiene que ver con que se quiten la barba, se eliminó. Y por otro lado, hay libros que no presentan mérito suficiente para entrar en el canon, pero hay que aceptarlo porque todo el mundo sabe que son libros inspirados. Eso de lo que nos habla es de la mano de Dios. Nosotros sabemos, una y mil veces hemos estudiado acerca de los apóstoles. Y hay un criterio en la palabra para los apóstoles. Yo le preguntaría a cualquiera aquí, ustedes saben que para ser apóstoles teníamos que tener 3 o 4 características, ¿verdad que sí? Fermín me dice que sí con la cabeza, dame una. Que hubiese estado con Jesús desde el bautismo hasta la crucifixión o hasta verlo ascender a los cielos. Hay otro criterio, ¿cuál otro? Haberlo visto, haber vivido al lado de él. ¿Hay otro más? Testigo de la resurrección. Entonces, ¿cuántos apóstoles eran? ¿Y dónde está Pablo? ¿Y dónde están los criterios de aceptación en la vida de Pablo? De la misma manera, los criterios de aceptación no los pone el ser humano, que es a donde quiero llegar. Los criterios de aceptación no dependen de que el ser humano quiera o no quiera que sean así, sino que depende de la voluntad divina. En el caso del canon del Nuevo Testamento, tenemos también la mano de Dios metida en la elección de los libros. El hombre creó criterios para hacerlo. Y sabemos que todas las cartas paulinas, por ejemplo, deben entrar en el canon del Nuevo Testamento. Y yo sé que hay una carta antes de Primera de Corintios, de Pablo, pero no está en el Nuevo Testamento. Hay otra carta a los tesalonicenses y no está en el Nuevo Testamento. Hay una carta a Filadelfia y no está en el Nuevo Testamento. Porque deben estar en el Nuevo Testamento porque son cartas de Pablo y son mencionadas. Pero ¿por qué no entraron en el Nuevo Testamento?
porque por alguna razón Dios no quiso que se preservaran, entonces no es simplemente el criterio de aceptación de los más sabios de los seres humanos, sino el criterio de aceptación de Dios, que es quien dirige todo, para que nosotros podamos caminar en la dirección que Él ha fijado para nosotros. Vamos a dejar hasta ahí, que ya son las 8:02 o 3 minutos, y vamos a decirles que para la semana próxima vamos a estar viendo el texto masorético. Vamos a hablar acerca de la forma en la que es recogida lo que vimos acá, el canon del Antiguo Testamento, y sobre todo lo que tiene que ver con la tradición oral y cómo se preserva. Y vamos a ver finalmente cuáles son los códices sobre los cuales se trabaja tanto el Nuevo Testamento como la Biblia hebrea en este momento. Así que prepárense, que vamos a tener un poquito más la semana que viene.